Hola, ¿qué tal? Soy Paula Luna, soy dermatóloga y dermatopediatra de Buenos Aires, Argentina. Realmente estoy encantada de presentar nuevamente este año en RADLA en esta sesión especial del International Eczema Council, del cual me honra tanto formar parte. Lamentablemente no puedo estar presente este año con ustedes, me encantaría haber estado ahí en Curitiba, pero bueno, vamos a hablar un poquitito de uno de estos temas tan interesantes y tan en boga el día de hoy, como son las comorbilidades en dermatitis atópica, y en este caso, las comorbilidades en dermatitis atópica pediátrica, que, spoiler alert, no son tan distintas de las comorbilidades de la dermatitis atópica en los adultos. Tengo algunos cuantos conflictos de interés, dado que me dedico mucha parte de mi tiempo a dermatitis atópica, tanto a atender como a trabajar en los advisory boards o como investigadora en múltiples de los estudios de investigación que llevaron a la aprobación de algunas de las drogas que hoy tenemos disponibles, pero ninguna tiene realmente relación con esta charla. Entonces empecemos un poquito, porque si bien se habla tanto en la actualidad de las comorbilidades, entendamos de qué hablamos cuando hablamos de comorbilidad. Una comorbilidad no es más que una morbilidad asociada. Son entonces dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona, no necesariamente tienen que ser simultáneos o concomitantes, ¿sí? Tienen que estar presentes en el mismo momento, no es el antecedente de, aunque a veces para algunas cosas puede servir. Tiene que haber alguna relación entre ambas enfermedades, no es lo mismo que lo pisó un auto o tuvo un accidente de tránsito y además tiene colitis ulcerosa, no sé, esas no son comorbilidades, sino que son dos enfermedades que no tienen nada que ver, sino que son dos enfermedades que suceden frecuentemente en dos enfermedades distintas, que suceden frecuentemente en algunos pacientes y que son dos enfermedades que en algún punto están relacionadas, pero no son la misma enfermedad. No sé si se entiende o si hice más lío que aclarar. Y los datos para estas comorbilidades se encuentran en los estudios epidemiológicos, donde se pregunta sobre antecedentes, sobre otras enfermedades que parecieran no estar relacionadas, pero luego de muchos estudios y muchas evaluaciones parecen tener alguna relación. A veces es difícil en patologías tan frecuentes como la dermatitis atópica, especialmente la dermatitis atópica pediátrica, decir qué enfermedades son comorbilidades y qué enfermedades en realidad son dos enfermedades distintas ocurriendo en un mismo individuo. De vuelta, especialmente si son enfermedades prevalentes, como ahora, no sé, la vacunación para el COVID. Ahora todo es culpa de la vacunación de COVID. Como dermatitis atópica es una enfermedad tan frecuente, si yo quisiera, podría decir, este paciente, como el 30% de la población tiene dermatitis pediátrica, tiene dermatitis atópica, y el 70% de la población pediátrica se vacunó para COVID, si yo pensara de manera lineal, podría decir una cosa implica la otra, pero no siempre correlación implica causalidad. Por eso, para dermatitis atópica pediátrica es particularmente difícil establecer relaciones causales o estas comorbilidades como tal. Vamos a tratar de hablar de lo que sí está demostrado o de lo que se demostró en adultos y podemos tratar de traer un poquito hacia la pediatría. Este es un estudio de Jonathan Silverberg de ya hace algunos años, donde habla más que nada de las comorbilidades de los pacientes adultos con dermatitis atópica, pero esto también, muchas de estas, pueden ser pueden estar presentes también en los pacientes pediátricos. El dolor de la piel, que es algo por ahí de lo que se habla poco, pero que está presente en los pacientes con dermatitis, las alteraciones del sueño, la depresión, la ansiedad e incluso la alta incidencia de suicidabilidad, las comorbilidades propiamente atópicas como el asma, la fiebre del heno, la alergia alimentaria, la esofagitis eosinofílica, la dermatitis alérgica pero por contacto pero alérgica, que no es una dermatitis atópica pero sí una comorbilidad, las infecciones, infestaciones o infecciones extracutáneas, además de solamente las cutáneas. Y después sí, tal vez acá es el punto donde hay más diferencia entre los pacientes adultos que los pacientes pediátricos, que es lo que tiene que ver con el síndrome cardiometabólico. Probablemente los niños todavía no pasaron suficiente carga inflamatoria como para desarrollar, aunque ya empiezan a mostrar signos de obesidad más frecuente en pacientes pediátricos, con dermatitis que en sus pares, pero probablemente esto no es tan frecuente en los niños como sí lo es en los adultos.
Pero hablemos un poquito de esto. Tenemos que diferenciar cuando hablamos de comorbilidades en pacientes con dermatitis atópica en aquellas comorbilidades atópicas propiamente dichas de aquellas comorbilidades no atópicas. De hecho, entre los criterios diagnósticos de Hanikin y Raska, tenemos presentes a la historia familiar o personal de atopía como un criterio diagnóstico. Entonces, más vale que va a haber comorbilidades atópicas en estos pacientes. La reactividad tipo 1, la IgE elevada, está marcado en rojo, aquellos que son criterios diagnósticos y además podrían ser comorbilidades. La tendencia a infecciones cutáneas, la conjuntivitis recurrente, el queratocono, la catarata subcapsular, la intolerancia a los alimentos. Entonces, todas estas otras comorbilidades de tipo TH2 forman incluso parte de los criterios menores de Hanikin y Raska. Y hablemos entonces un poco más en detalle de estas comorbilidades atópicas. La severidad de la dermatitis suele correlacionarse con estas comorbilidades. La disfunción en la función de la barrera incrementa el riesgo de sensibilidad a alergenos alimentarios y a aeroalergenos. Entonces, mucho se habla en este último tiempo respecto de qué es primero, si existe algo tal como la marcha atópica, si no existe, si es un invento, si no van con este dibujito que se hacía antes para mostrar todas estas comorbilidades atópicas, cómo venía primero la dermatitis, después el asma, después el broncoespasmo, la esofagitis y luego finalmente la rinitis. Hoy todo eso está en discusión. Entonces todas las verdades absolutas que teníamos hace un tiempo, hoy ya están todas en signo de pregunta, pero sin duda hay alguna correlación entre ellas. Las más frecuentes, o de las que vamos a hablar hoy, son el asma y la rinitis, la queratoconjuntivitis atópica, que ahora está tan de moda la queratoconjuntivitis desde el advenimiento de los biológicos para el tratamiento de la dermatitis atópica, donde ahora parece que solo tienen queratoconjuntivitis los pacientes que están con inhibidores de la interleuquina 4-13 o de la interleuquina 13, cuando en realidad es una patología que ya per se fue una comorbilidad de la dermatitis atópica desde siempre, y también la esofagitis eosinofílica, entre otras. Hay mayor riesgo de asma y rinitis en aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica de inicio temprano, dermatitis atópica severa, 20% de los niños con dermatitis atópica leve desarrollan asma, mientras 60% de los chicos con dermatitis atópica severa desarrollan asma, y llamativamente hay una mayor incidencia de asma en aquellos pacientes que tienen mutación de la filagrina. Recuerdo este artículo del New England Journal of Medicine de ya hace varios años, de 2011, donde hablaba de esta mutación del gen de la filagrina como un predictor de mayor posibilidad de tener asma, y que tenía un amigo que me decía, ¿qué tiene que ver la filagrina que está en la piel con el asma? Bueno, en realidad hay probablemente una activación de citoquinas, una activación inflamatoria que sucede en la piel a partir de esta mutación de la filagrina, a partir de hacerla más permeable, a partir de hacerla más reactiva, que probablemente tenga una correlación secundaria en la hiperreactividad bronquial a futuro. Miren que el riesgo está aumentado 3.3 si la presencia de dermatitis atópica con presencia de la mutación de la filagrina está presente. Este es otro estudio, un estudio prospectivo post-marketing. Es interesante porque en este estudio ya tienen varios años, muchos años, es de 2008, pero un estudio post-marketing de pimecrolimus para evaluarlo en el largo plazo, y fueron evaluando a lo largo del tiempo la presencia de asma o rinitis alérgica en el 66% de los niños y 38% de asma y rinitis alérgica en aquellos niños que habían tenido peor control de la enfermedad. O sea que realmente la incidencia de asma y rinitis en aquellos pacientes con dermatitis atópica es muy alta, no cabe duda. Consideramos que son enfermedades hermanas, sabemos que desde el punto de vista fisiopatogénico tienen muchas cosas en común, y hoy también muchos de los tratamientos que están disponibles para algunas enfermedades pueden ser usados para otras. No todos, pero algunos pueden utilizarse para ambas. También tenemos algo de lo que se habla probablemente más en este último tiempo, que es la esofagitis eosinofílica. Creo que aquellos que hacemos dermatología pediátrica teníamos muy presente el asma y la rinitis, teníamos muy presente incluso la fiebre del heno, teníamos muy presente la conjuntivitis, pero no sé cuán presente teníamos la esofagitis eosinofílica, que ahora lo interrogamos más. Siempre pasó por ahí como una alergia a la proteína de la leche de vaca, como alguna alergia alimentaria
que duraba en el tiempo, pero probablemente la etiología sea otra y el tratamiento vaya a ser otro a futuro. Es una enfermedad inflamatoria alérgica crónica desencadenada por la ingesta de ciertos alimentos. Puede estar presente en el 46% de los pacientes, perdón, al revés. 46 si nosotros, así como veíamos que hasta el 60% de los pacientes con dermatitis podían desarrollar asma, casi el 50% de los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen dermatitis atópica. O sea, los dermatólogos no lo tenemos tan presente, pero los gastroenterólogos tienen súper presente esta correlación. Suele haber una historia familiar o personal de atopía, dificultades para la alimentación, falla de crecimiento, reflujo gastroesofágico, vómitos, dolor abdominal, disfagia, tan fuerte que puede llegar. Yo tengo un chiquito ahora que está en tratamiento actualmente con dupilumab, que ha mejorado muchísimo, muchísimo su calidad de vida, ha mejorado muchísimo, muchísimo su piel, tal vez también pueda mejorar lo intestinal, pero tiene tal falla de medro y tal severa su enteritis, tiene él, eosinofílica, que tiene, por ejemplo, un botón. Tiene alimentación parenteral, alimentación por sonda, y le están por poner un botón gástrico para poder alimentarse, dado realmente la gran dificultad para la alimentación que tiene desde hace muchos años. Además, esto de lo que hablábamos recién, la queratoconjuntivitis atópica, que está presente del 20 al 68% de los pacientes con dermatitis atópica, es más frecuente en los adultos, pero en los niños también puede estar presente. Hay prurito, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, puede haber asociada una blefaritis, puede haber secuelas en el largo plazo y debe requerir una derivación urgente si hay fotofobia, dolor, visión borrosa o disminución de los movimientos extraoculares, porque esto puede hablar de complicaciones severas. Es difícil saber cuánto de esto es externo y cuánto pertenece a la superficie ocular. Hoy se habla mucho entonces de superficie ocular desde el advenimiento de algunos potenciales efectos relacionados con algunos de los fármacos que estamos utilizando, pero todos nuestros pacientes con dermatitis atópica corren riesgo de tener alguna queratoconjuntivitis o alguna complicación por su dermatitis. Entonces es muy importante tener el teléfono de algún oftalmólogo especialista en superficie ocular que nos pueda acompañar en este camino. Pero no todos son comorbilidades atópicas. También tenemos las comorbilidades no atópicas, dentro de las cuales realmente ya sabemos que este trabajo de Amy Paller habla de estas mayores comorbilidades en dermatitis atópica más allá de los desórdenes alérgicos, y este otro trabajo de consenso sobre la evaluación de las comorbilidades en los pacientes pediátricos también, porque hay otras comorbilidades que tenemos que tener presentes más allá de las atopías. En primer lugar, sin duda, las comorbilidades infecciosas. En segundo punto, las comorbilidades neuropsiquiátricas o sociales o de la conducta o como quieran llamarlo. Y en menor medida para los pacientes pediátricos, pero hay que tenerlo presente porque muchos de los pacientes pediátricos van a continuar teniendo dermatitis atópica hacia la edad adulta, las alteraciones cardiometabólicas, las enfermedades autoinmunes y el riesgo de malignidad. Vamos a hablar de las infecciones que son sin duda lo más frecuente en nuestros pacientes con dermatitis atópica. Entonces tenemos en primer lugar a las comorbilidades infecciosas como las bacterianas, como el Staphylococcus aureus, y también al molusco, las complicaciones virales como los moluscos, los herpes, el Coxsackie, las verrugas, la varicela, y después quizás son mucho más frecuentes en pacientes con dermatitis atópica que en otros, y también otras enfermedades infecciosas que no son necesariamente localizadas, como la faringitis estreptocóxica, las infecciones respiratorias, las otitis recurrentes, infecciones urinarias, gastrointestinales, etc. O sea que tendríamos las cutáneas puras y las extracutáneas como este segundo grupo que les mencioné. Los pacientes con dermatitis son más susceptibles a infecciones bacterianas, esto solo ya por padecer la enfermedad, y está relacionado con su disfunción en la barrera y probablemente con que esta inflamación de tipo Th2 suprime la expresión y la secreción de péptidos antimicrobianos, favoreciendo esto el desarrollo de infecciones cutáneas, cuando hablamos de las infecciones en piel. El uso de antibióticos antistafilocóxicos o baños con hipoclorito, que ahora está casi en desuso, pero en algún momento se propuso que producían mejorías transitorias. El estáfilo induce interleuquina 4 y 13 y también 22, promoviendo más inflamación, o sea que hay una correlación muy estrecha, de hecho, en la fisiopatogenia y esta disbiosis, esta alteración del microbioma
está estrechamente relacionada. Sabemos que en algunos estudios han demostrado que el aumento del Staphylo aureus sucede primero y luego sucede la inflamación, e incluso la mejoría del eczema aparece luego incluso de la mejoría de la carga de Staphylo, mostrando lo importante que es el microbioma. Y entonces probablemente esta sea también otra estrategia terapéutica, pero más que nada, digamos, esto asociado a la disbiosis, que no son estáfilos patógenos, sino que son estáfilos proinflamatorios, pero que no producen enfermedad, sino que están ahí, o sea, no producen enfermedad infecciosa, producen enfermedad inflamatoria, pero sin duda hay una correlación muy estrecha. Acá en este trabajo ya se puede ver esta disregulación del sistema inmune producto de la disbiosis en los pacientes con dermatitis atópica, cómo está este sobrecrecimiento de Staphylo aureus estimula, perdón, por la disminución de los péptidos antimicrobianos y esta alteración de la barrera cutánea aumenta hasta células de Langerhans, la expresión de estas células de Langerhans y el aumento del TSLP, interleuquina 33, interleuquina 25 y todas estas inflamación de la vía TH2 con la interleuquina 4, 5, 13, etcétera, produciendo el eczema que todos conocemos. Acá tenemos algunas otras complicaciones. Eso es una disbiosis en realidad, eso no es infección propiamente dicha, es inflamación y es la profundización del eczema producto de esta disbiosis, de este aumento del estáfilo, pero además el estáfilo, tanto el meticilino sensible como el meticilino resistente, pueden producir propiamente infecciones en nuestros pacientes. A veces es difícil de diferenciar un eczema de un eczema impetiginizado. En estos casos no tenemos ninguna duda, especialmente en aquel que tienen estafilococo meticilino resistente de la comunidad, donde vemos esas pústulas, donde vemos esas lesiones profundas, necróticas. Ahí siempre hay que descartar estafilococo meticilino resistente, pero además puede haber estafilococos comunes con impétigos, impétigos ampollares o impétigos costrosos. Otra infección frecuente que hay que tener presente y a la cual hay que prestarle atención es el herpes, porque el herpes en los pacientes con dermatitis atópica puede producir lo que conocemos como eczema herpeticum. Es un herpes simple diseminado sobre una dermatitis existente. Las lesiones se diseminan rápidamente por contacto sobre la piel afectada, un inicio brusco de vesículas que coalescen formando placas y simulan un impétigo. Si yo no presto atención, voy a pensar que lo que tiene el paciente es un impétigo y muchas veces es un herpes diseminado, y puede haber incluso síntomas sistémicos, puede haber fiebre, puede haber decaimiento. Suele ser más frecuente en pacientes con dermatitis atópica de inicio temprano, dermatitis atópica severa, pacientes con frecuentes infecciones por estáfilo y antecedentes de asma o alergia alimentaria. Hay que tenerlo muy presente porque puede dejar secuelas muy severas. Análogo al eczema herpético, tenemos una manifestación nueva que se llama eczema coxsackium. Este es como si fuera el eczema herpeticum en pacientes que por lo general tienen dermatitis atópica de base. Cuando tienen boca, mano, pie, cuando contraen el Coxsackie A6 u otros, aparecen lesiones sobre las lesiones de eczema previo. Es más frecuente en niños, pero puede darse también en adultos. Tiene una extensión inusual de vesículas o de pápulovesículas. Puede estar acompañado de las lesiones típicas en manos y pies, pero suele haber acentuación en las zonas de injuria o inflamación, como ven en esta foto, en esa zona del roce por el pañal, y además es muy frecuente el compromiso perioral. Hay que tenerlo presente porque el diagnóstico diferencial más importante es con el eczema herpeticum, y aquí en realidad no hay un herpes, sino que hay un Coxsackie virus. Otra patología muy frecuente, otra comorbilidad infecciosa muy frecuente en los pacientes con dermatitis que hace un círculo vicioso son los moluscos contagiosos. Así como existe el eczema herpeticum, el eczema coxsackium, también existe el eczema moluscum, que es ese eczema, esa propagación grande de moluscos sobre las zonas del eczema. Los pacientes con dermatitis atópica suelen tener mayor número de zonas afectadas cuando tienen moluscos. El curso clínico suele ser más severo, tener esta dermatitis por molusco, porque el prurito produce diseminación. Y en realidad la dermatitis y el molusco tienen una correlación muy estrecha entre uno y el otro, y producen, porque es un círculo vicioso. Los pacientes con eczema se rascan y se contagian el molusco en otras zonas, y el molusco al rascarse va pasando y la piel quiere eliminar al molusco, despierta su inmunidad y genera más eczema. Entonces se perpetúa ese círculo vicioso.
Acá vemos muchas imágenes de eczema por molusco, por eso para nosotros somos tan abanderados de extirpar los moluscos ni bien podamos para evitar estas reacciones, donde la piel quiere eliminar al molusco y en ese intento de eliminar al molusco en aquellos individuos predispuestos produce mayor eczema. Además de las comorbilidades infecciosas, también podemos tener comorbilidades, las llamamos neuropsiquiátricas, pero a veces no son tan profundas como neuropsiquiátricas, sino que son de la vida en relación, que son sociales más que neuropsiquiátricas, o socio-neuropsiquiátricas podríamos llamarlas. Los pacientes con dermatitis atópica, tanto adultos como niños, tienen mayor ansiedad, mayor depresión, mayor déficit de atención con o sin hiperactividad. La dermatitis atópica es más frecuente en los pacientes con autismo y estos pacientes es más frecuente que tengan ideaciones suicidas. Hasta el 46% de los niños con epilepsia tienen algún tipo de enfermedad atópica, así que sin duda ya sabemos que el neuroectodermo, que venimos, nuestra piel y nuestro cerebro vienen ambos del neuroectodermo, pero además probablemente haya un factor correlacionado con la inflamación. En psoriasis está bastante comprobada esta correlación, en dermatitis está por verse, pues son otros los mediadores de la inflamación, pero probablemente estas citoquinas proinflamatorias también atraviesan barrera hematoencefálica y pueden favorecer especialmente a la depresión. Aunque no están claros los mecanismos fisiopatogénicos, sí solamente una cuestión conductual de la angustia que genera tener una enfermedad crónica, el prurito, las alteraciones del sueño, o si hay una correlación estricta con estas citoquinas proinflamatorias. El prurito severo, los trastornos del sueño, la fatiga, la restricción de las actividades habituales, la afectación familiar, la carga económica que genera para los pacientes adultos, para los padres de estos niños con dermatitis atópica, seguramente colaboren con esta carga de enfermedad neuropsiquiátrica. Y por casi último, no es el último, pero después pasando vamos a hablar de las cardiometabólicas. Esto no es tan frecuente en los pacientes pediátricos, ¿sí? Como lo es en los pacientes adultos, pero sí ya hay datos que nos hablan más bien de algunas pautas que conforman el síndrome metabólico, como pueden ser la obesidad, con un rasgo hacia la mayor incidencia de obesidad en pacientes atópicos que no atópicos. Acá, como pasa en psoriasis, la pregunta es, ¿tendrá que ver acá la falta de actividad física producto de que el prurito le genera, de que el sudor le genera prurito, entonces los pacientes no hacen ejercicio, de las drogas que usamos como la ciclosporina o el metotrexato que aumentan el riesgo de algunas alteraciones? Bueno, es difícil saber qué es primero el huevo o la gallina, especialmente para estas enfermedades que son tan prevalentes, pero sin duda hay que abrir los ojos, especialmente para los que hacemos dermatología pediátrica, porque tenemos pediatras codo a codo en quienes podemos descansar para hacer algunas de estas preguntas y tener algunas de estas dudas. La evidencia también en enfermedades que me quedó cardiometabólicas, pero decía ahí enfermedades autoinmunes. Esto es más en pacientes adultos, aunque la alopecia areata está altamente asociada también en pacientes pediátricos, lo mismo que la enfermedad celíaca. Hay una alta asociación entre enfermedad celíaca y alopecia areata y también con dermatitis atópica. Crónico-colitis ulcerosa probablemente en pacientes ya más adultos. Y por último, la correlación con las malignidades es una controversia. Esto es más que nada en pacientes adultos, pero no nos olvidemos en pacientes pediátricos la correlación potencial, especialmente con el linfoma T, con la micosis fungoide, donde la pregunta es ¿qué es primero? Es esta inflamación persistente que nos va llevando a la clonalidad, a la monoclonalidad, o siempre fue una micosis fungoide. Esa es una de las preguntas que eso sí se ve en pacientes pediátricos, donde estas dermatitis que no mejoran, estas dermatitis fijas que no responden a los corticoides, que no responden a los tratamientos, si hay o no hay una correlación. Eso sigue siendo una controversia, pero en pacientes adultos se habla incluso de que podría haber un menor riesgo de cáncer por una mayor vigilancia inmune, pero sí un mayor riesgo de linfoma, no solamente cutáneo, sino también un linfoma sistémico. Las conclusiones son: la dermatitis atópica es una enfermedad muy frecuente, así que realmente relacionar correlación con causalidad respecto de las comorbilidades es muy difícil en pediatría. Su asociación con otras enfermedades TH2, con infecciones y con alteraciones neurosociales o neuropsiquiátricas, sin duda es muy clara,
pero la asociación con otras enfermedades sistémicas está en estudio. Entonces seguimos estudiando y seguimos queriendo comprender para conocer cómo podemos ayudar mejor a nuestros pacientes y especialmente prevenir muchas de estas comorbilidades, que muchas de estas comorbilidades se instalen y continúen hacia el futuro. Muchísimas gracias, les dejo acá mi mail dermatopaulaluna@gmail.com por si tienen alguna duda o alguna pregunta.